Las Navidades son un tiempo de celebración, pero también un espejo que refleja nuestras tensiones más profundas, los conflictos familiares, las dinámicas de poder implícitas en las reuniones y la lucha por mantener tradiciones mientras se adaptan a un mundo cambiante. Cónclave, con su retrato de intrigas en la elección papal, ofrece una metáfora inquietante y delirante de las contradicciones de estas fiestas y, por extensión, de la sociedad actual. Cónclave no es solo una película sobre la elección del Papa, sino una profunda y ambiciosa alegoría de las crisis de nuestra era. A través de sus dinámicas de poder, los roles de género y las tensiones ideológicas, ofrece una representación velada de los dilemas que enfrentamos como sociedad, la lucha por el control de la narrativa, la polarización política y las desigualdades estructurales. Por ejemplo, las monjas en cónclave, las monjas del Vaticano, desempeñan un papel aparentemente secundario, pero esencial. Son las responsables del flujo de información dentro de la narrativa, dentro de la trama. En un entorno donde todo se reduce a maniobras de poder, el control de la información es el eje sobre el que giran las decisiones. Las monjas custodian documentos, coordinan los procedimientos y aseguran que las reglas se respeten. Sin embargo, no tienen voz ni voto en el cónclave, un paralelismo inquietante con cómo las mujeres han sido históricamente relegadas a roles funcionales en sistemas patriarcales. Este control desde las sombras simboliza el poder invisible que muchas mujeres ejercen en estructuras dominadas por hombres. Las monjas no son cardenales, pero su influencia es fundamental. En términos modernos, esto refleja cómo ciertos colectivos femeninos, a pesar de estar excluidos de los espacios de toma de decisiones, se convierten en piezas clave para sostener el sistema, incluso cuando éste perpetúa su subordinación. Aquí surge una lectura interesante que podríamos denominar lectura feminista. ¿Es el papel de las monjas un ejemplo de resistencia silenciosa o de complicidad con un sistema opresor? En la sociedad actual, esta ambigüedad resuena con debates sobre feminismos que operan desde dentro de las estructuras tradicionales versus aquellos que buscan derribarlas. La película, sin ofrecer respuestas claras, plantea preguntas inquietantes sobre cómo los sistemas patriarcales dependen de quienes los sostienen desde la base, es decir, cómo los sistemas patriarcales dependen en última instancia de las mujeres. Y en el corazón de la película está la tensión entre dos facciones ideológicas opuestas: los liberales, que buscan modernizar la Iglesia, y los populistas, liderados por figuras como el cardenal Tedesco, que representan un regreso a los valores tradicionales. Este enfrentamiento no es exclusivo del Vaticano, por supuesto, es un reflejo directo de la polarización política global. Tedesco, con su retórica carismática y su habilidad para movilizar a los conservadores, encarna a los líderes populistas actuales. En él vemos una figura que conecta emocionalmente con una parte de la institución que se siente alienada por los cambios propuestos por los liberales. Su discurso simplista, pero poderoso, resuena con quienes temen perder su identidad en un mundo en transformación. Por otro lado, los liberales, presentados en la película como unos cobardes tibios, intentan equilibrar la tradición con la necesidad de adaptarse a los tiempos modernos, una posición que muchas veces resulta débil frente a la contundencia emocional del populismo. La película, esta lucha ideológica dentro del Vaticano, es un microcosmos de las fracturas que vivimos en nuestras democracias, entre progreso y tradición, entre inclusión y exclusión. Y la metáfora aquí es clara. El Vaticano, en la película, no es solo la Iglesia, es el mundo. Y las tensiones entre estos dos bloques representan el dilema de nuestro tiempo. ¿Elegimos el cambio con sus incertidumbres o nos aferramos a lo conocido, aunque eso implique ignorar los problemas del presente? Uno de los momentos más intrigantes de Cónclave es la aparición de un candidato inesperado, un outsider que desafía las dinámicas establecidas. Esta figura, central en la parte final de la película, en el último acto, y no voy a decir por qué, genera tanto esperanza como temor entre los cardenales. ¿Puede alguien ajeno al sistema transformarlo o será inevitablemente absorbido por la lógica corrupta del propio sistema? Este personaje simboliza los movimientos disruptivos en política y cultura que prometen romper con el statu quo. En un mundo cansado de las élites tradicionales, los outsiders son vistos como posibles salvadores. Sin embargo, la película, con un último plano muy simbólico, nos advierte del riesgo de idealizarlos. Incluso el más puro de los candidatos puede verse comprometido cuando entra en contacto con un sistema que parece diseñado para corromper. Este dilema resuena en nuestra sociedad, donde buscamos líderes que nos saquen del estancamiento,
pero nos enfrentamos al hecho de que el cambio real requiere algo más que un nuevo rostro. Requiere transformar las estructuras mismas. En Cónclave, los secretos son armas de poder. La información que se oculta o revela en momentos clave decide el curso de los acontecimientos. Este juego de ocultamientos refleja un problema central de nuestra era: la manipulación de la verdad y el control de la narrativa. Vivimos en un mundo donde el flujo de información está mediado por algoritmos, medios de comunicación y narrativas interesadas, de un lado del espectro político o de otro, activistas o no activistas. La película expone cómo la verdad es maleable y cómo quienes controlan la información tienen el verdadero poder. Las monjas, como he dicho antes, aunque invisibles, son las guardianas de ese control. Los cardenales, aunque aparentemente protagonistas, son a menudo peores en un juego mayor. Pero más allá de las luchas políticas y de poder, Cónclave es también una reflexión sobre la crisis espiritual de nuestra era. La muerte del Papa, al comienzo de la película, simboliza el colapso de las certezas tradicionales. En un mundo que parece perder el sentido de comunidad, el cónclave refleja nuestra búsqueda desesperada de liderazgo, de guía, de algo que nos una en medio del caos. La película plantea preguntas profundas. ¿Es posible encontrar sentido en un sistema corrupto o necesitamos algo completamente nuevo para superar nuestra crisis existencial? Este conflicto espiritual no es exclusivo de la Iglesia, a la vez que no puede obviarse que este tipo de conflicto es precisamente el origen de la Iglesia. Y además es un reflejo de nuestra alienación contemporánea, de nuestra necesidad de propósito en una época marcada por el materialismo y la inmediatez. Cónclave trasciende su premisa religiosa o su clasificación como thriller para convertirse en un retrato inquietante de las tensiones que definen nuestra sociedad, desde las monjas como guardianas invisibles del poder, pasando por la lucha ideológica entre liberales y populistas, hasta la figura del outsider que desafía el sistema. La película es una metáfora de nuestras fracturas contemporáneas. Nos invita a reflexionar. ¿Es posible reconciliar nuestras diferencias? ¿O estamos condenados a perpetuar las mismas dinámicas de poder? ¿Estamos, como los cardenales de la película, atrapados en un cónclave eterno, incapaces de tomar decisiones que realmente transformen nuestro mundo?